para que su merced nos dé a conocer el folleto. Abre el micrófono, por favor. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Entonces, el folleto, vamos a ver cómo lo alcanzan a ver. No, así. El folleto viene así. O sea, espera un momento. Brandon, ella envió el folleto al grupo. Tú lo puedes abrir y lo puedes proyectar en pantalla, porfa. Deme unos minutos y lo descargo y lo abro, ¿vale? Eso, Okay. porque viene por los dos lados, o sea, es para que lo hagan así, vean. Por el mismo lado. ¿Sí me entienden? ¿Sí lo ven? Sí, señor. ¿Sí lo alcanzan a ver? Vean. Sí. Entonces dice, entonces les voy a leer pues el propósito del folleto. Dice, sacado acá por la iglesia Líbano, dice, ¿quiénes somos? Somos un movimiento interdenominacional de personas llamadas a servir a Dios conforme a las escrituras, y tenemos la cita de Juan 5:39. Y ya entonces ustedes lo van leyendo. Dice, la visión es promover los medios para formar obreros aprobados y dispuestos a trastornar el mundo con el poder del evangelio. Tenemos 2 Timoteo 2:15, dice, procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La misión es que creamos un sistema en el cual las personas puedan permanecer unidas en oración y capacitación, manteniendo una relación personal por Jesús que lo motive a anunciar el evangelio y cumplir con el movimiento de la reconciliación. Y la forma de involucrarnos es orar, interceder, sirviendo, aportando, promoviendo y capacitándose. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, 3, 4. El objetivo general es llevar a las personas que sean salvas, que lleguen a la imagen y estatura del hombre Jesús en el poder del Espíritu Santo, facilitando un crecimiento integral del obrero que pone al servicio de la humanidad sus habilidades, dones y ministerio. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. San Juan 17:3. Ahora, las redes sociales, ahí como ustedes los van viendo, está el correo electrónico de 3000 Obreros, la página web, está canal YouTube y Twitter y Instagram. Ahí están todos. Entonces, ese es el proyecto que Dios nos colocó de hacer este folleto para que los hermanos lo puedan entregar a las personas que van a hacer. Ahí están, mis amados hermanos. Entonces ustedes me dicen, y ahí les mandamos pues a los hermanos que quieran participar y poder estar quieran pues tener el folleto. Ahí está para todos los hermanos de los 3000 y más obreros. Amén. Ese es el propósito. Gracias, Solecito, gracias. Dios te bendiga por esto y por todo lo que nos ayudas en el grupo. Sí, la importancia, recordemos que, gracias, Brandon, la importancia del grupo de los 3000 obreros no es solamente recibir la capacitación como tal, sino que nosotros podamos ser replicadores de esta información, porque el tiempo es corto, porque es necesario que las personas sepan cómo es que se hace para llegar a ser salvo, qué parte tenemos que hacer nosotros para poderla cumplir, pero para eso nosotros debemos ser convencidos. Si nosotros no somos convencidos, pues simplemente tendremos una información más, pero no se cumpliría más el objetivo. El objetivo es ser multiplicadores de esto. Es que muchas veces la información, aunque es necesaria tenerla, pero si no está atesorada en el corazón, si no la creemos y la ponemos por obra, pues muy difícil nos va a ser para darla a conocer. Pero el objetivo de los 3000 obreros, y por eso es interdenominacional, todas las personas que asisten a congregaciones pueden entrar, pueden recibir esta información, pueden llevarla a sus congregaciones. Nosotros no somos patrocinadores de
de una congregación, sino somos tratando de llevar almas al reino de los cielos. Recordemos que el que convence es Dios. Dios es el que hace la obra en nosotros. Nosotros simplemente somos un instrumento por el cual, a través de lo que nosotros podemos predicar, Dios puede estar convenciendo a otras personas. Por eso la Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré, y con eso nosotros podemos dar esa información para la gloria de Dios y llevar almas al reino de los cielos, que esa es la gran comisión que nos dejó Jesús. Esa es la importancia de este grupo. Entonces, no sé si haya preguntas de la clase anterior, de cuando hablamos acerca de lo que no es nacer de nuevo. Vimos casos puntuales, vimos la historia de Cornelio, la de Nicodemo, vimos la historia de Judas, que a pesar de que anduvo con Jesús, pues no lo conoció y se perdió. Vemos la de Simón el Mago, que no es un cambio de vida, no es un cambio de religión, no es la del etíope. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, estamos para resolverla o continuamos con nuestra clase. Hoy vamos a ver algo muy importante. Hoy vamos a ver los reinos. Vamos a ver la diferencia, y aquí vamos a empezar ya a engranar más cosas de lo que hemos venido diciendo para lograr el objetivo, que es que el grupo entero, todo el grupo, si no ha nacido de nuevo, nazca de nuevo, que pueda tener esa relación, porque esto es cuestión de relación con Dios, esto es cuestión de que nosotros tengamos una relación así como la tenemos con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestra esposa, de compartir, de saber, de hablarnos, porque Él nos habla, Él nos dice, nos cuenta. Entonces, todas estas cosas es para que nosotros aprendamos a conocer, que aprendamos a conocer su voz, para que tengamos una relación estrecha con Jesús, porque de hecho, así como hubo un día que nos engendraron a nosotros y nuestra mamá nos concibió, también es necesario que nosotros a través de Jesús, por eso dice en Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, es un derecho que Jesús ya ganó para nosotros. Entonces, por eso Jesús decía que Él es el camino y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Entonces, es por eso que es necesario conocerlo. Entonces, dejo abierto, si alguno tiene alguna pregunta, la podemos responder, o si no, pues continuamos con nuestra clase. ¿Más preguntas? Bueno. Les recuerdo, si hay, mire, por muy pequeña o a veces que uno dice, no, pero esta pregunta yo no la hago porque, no, mire, muchos podemos estar en alguna situación que no entendemos, y el hecho de que uno pregunte no tiene, o sea, es mejor, porque pues muchos más pueden salir de pronto de esa duda que uno considera de pronto que es pequeña. Entonces, es lo importante. Sí, gracias a Dios me he hecho entender, le doy la gloria a Dios, y entonces continuamos con la clase. Voy a tratar de compartir, Brandon, o si no, ahorita me toca chutearle la información. No sé si tú tengas algo sobre los reinos. No, hasta el momento no tengo material. Bueno, si alguna cosa te lo comparto. Esperemos a ver Listo, súper. que en el nombre de Jesús nos salga bien. Vale. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Y si te aparecen esas cositas ahí abajo que no sé cómo desactivarlas.
Hermano Ricardo, Ya, Brandito, lo encontré. no, su merced no. Lo que pasa es que la hermana Sol nos comenta que se les fue la energía. Entonces nos pide por favor que oremos para que regrese. Bueno, oremos, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú te glorifiques allá en el Líbano, Señor Dios bendito, que la luz, que la energía llegue, Señor Dios, a su casa, Señor Dios mío, que ellos se puedan conectar nuevamente, Padre. Te pido que en el nombre de Jesús tú hagas ese milagro, Señor Dios mío, para la gloria de tu nombre, y así lo creemos en el nombre de Jesús y lo damos por hecho. Amén y amén. Bueno, ahí otra vez. Listo. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de los reinos. Quisiera como interactuar más hoy con ustedes. ¿Qué creen ustedes que es un reino? ¿Qué es un reino para cada uno de ustedes? Por ejemplo, para el hermano Luis, ¿qué es un reino? Bueno, estamos hoy sin audio. ¿Qué es un reino entonces? ¿Quién quiere ayudarme? ¿Qué cree que es un reino? Yo, Digan. un reino es una comunidad de seres que se agrupan por características similares y tienen un gobierno, un sistema de gobierno particular. O sea, me estás dando dos definiciones. Una de seres con ciertas características y otra de gobierno. Listo. ¿Quién más? Sí. ¿Sí me ibas a decir algo más? Dime, no te preocupes. Sí, digamos que en gobierno no me refiero solamente a la existencia de un rey, digamos en la parte humana sería el reino que tiene un rey, sino también en la agrupación de seres hay como unas reglas, o sea, sí están gobernados por unas reglas, así no exista un rey como tal. Ok. Listo. ¿Alguien más? Bueno, yo digo que en un reino también puede ser cuando personas que lo tienen todo, personas que lo tienen todo y se sienten como si estuvieran en un reino. No sé si ese es el reino acá de nosotros, las personas que son de común, pero el reino de Dios ya eso es otra cuestión diferente. Bueno, ok. ¿Alguien más? Hermano, qué pena que me llamó, pero como le escribí, yo estaba en la calle, acabo de llegar a mi casa, gracias a Dios. Un reino. Señor. Un reino, a ver, el concepto de reino. Reino es algo, por lo menos en mi casa, es mi reino. Y es un concepto en que si el rey, en este caso sería yo, no tengo a mi familia proviéndole alimentación, agua, sus necesidades, pienso yo que ese reino puede estar mal administrado o mal dirigido. Entonces, el reino, para mi concepto, es aquello donde se puede edificar y donde se puede construir al gusto del mandato del rey, ¿sí? Y en este caso es nuestro Señor Jesucristo, que es el que quiere que seamos imitadores de él. Pienso yo, ¿no?
Si estoy equivocado, me disculpan. Tranquilo, no, es que estamos viendo qué concepto tenemos de reino. Gracias, hermano Luis. ¿Alguien más? Bueno, digamos que yo soy muy a lo matemático, ¿no? Lo veo como por el lado de las características, cuando hablan del reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Digamos que es como una forma de agrupar un cierto grupo de individuos o que cumplen ciertas características y pues se rigen por ciertas reglas. Y desde ese punto de vista es que se vería pues ese concepto de reino. Muy bien. ¿Quién hablaba? Qué pena que no los veo. ¿John? Sí, señor. Ok, hola John, sí, ¿cómo va? Listo, sí, muy bien. ¿Alguien más? Bien, bien. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué viene? Eso es lo que estábamos haciendo. ¿Qué viene a la mente de nosotros cuando escuchas la palabra rey? Ya escuchamos las diferentes versiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es un rey? Lo podemos ver, uno, una organización política. Dos, es un campo de una actividad, o sea, donde como ejemplo, a ver, no voy a hacer publicidad, pero supongamos, ¿no? En una empresa de lácteos, entonces la marca Pollito es la marca que es la empresa reina en esa actividad, ¿sí? 3 es la categoría taxonómica, que es la que nos hablaba John. Y 4 es lugar y una organización en el cielo. O sea que también entraría aquí el reino de Dios. Entonces, como organización política, tenemos, es una denominación de una particular entidad política, la que teóricamente está regida por un rey, por el monarca. O bien aquella en la que la monarquía es un régimen político, pero no necesariamente se identifica como un estado. Dice que es en el antiguo régimen, reina era la forma habitual de referirse a un conjunto de territorios y de súbditos, a un territorio y tener sus súbditos. O sea, esto, un reino en cuanto a una organización política que incluye una comunidad, una sociedad, incluye un territorio. Entonces, como organización política. El reino como campo de una actividad, que es donde se entra a competir. Dice que se llama campo de actividad de la empresa, el conjunto de productos y mercado en los que se quiere competir. O sea, eso es por competencia. También hace referencia a un punto de partida de la estrategia, ya que afecta al conjunto de la empresa y a su desarrollo futuro. El campo de acción o materia de estudio es aquella parte. Santo, santo, santo. Ya llegó la luz, gloria a Dios, se están entrando los hermanos. Dice que es el campo de acción o materia de estudio, es aquella parte del objeto conformado por el conjunto de aspectos, prioridades, relaciones que se abstraen del objeto o actividad o práctica del sujeto con un objetivo determinado con ciertas condiciones y situaciones. O sea, es por competencia, es delimitado, es solamente en un campo, ¿sí? Tiene ciertas características porque se basa en una actividad, puede ser económica, y tienen un objetivo claro. Entonces, esto como campo de actividad, este reino como campo de actividad. Reino como categoría taxonómica. La taxonomía es la que clasifica a los reyes por los seres, los individuos con ciertas características. Dice que es la ciencia de clasificar organismos que se llama taxonomía, que clasificar es un paso importante al entender la diversidad actual y toda la existente desde el principio.
todos los sistemas de clasificación modernos tienen su base en la clasificación linneana, o sea, que fue desarrollada por el botánico sueco Carlos Linneo en los años 1700. Y él trató de clasificar todos los seres vivos que se conocían hasta entonces, agrupó los organismos que compartían características físicas obvias, como el número de piernas o formas de las hojas, o sea, entonces de ahí podemos encontrar los reinos. Los reinos, o sea, las diferentes, es que me entran y no, me friega mi pantalla. Bueno, dice que trata de clasificar los seres vivos y es por una clasificación de ciertas características, o sea, lo que caracteriza, y aquí nos dice que, por ejemplo, que tenía 2 piernas, etcétera, que clasificó animales, pero también entran las especies, ¿sí? Y ya vienen dentro de, por ejemplo, el reino animal, hay muchas especies, ¿sí? Y están clasificadas por sus características. La taxonómica es el sistema alineado de clasificación que consiste en la jerarquía de los grupos llamado taxa, taxón en singular. La taxa varían desde el reino hasta las especies. El reino es un grupo más grande e inclusivo, consiste en organismos que comparten unas pocas similitudes básicas, por eso se van organizando de acuerdo a ciertas características específicas. Un ejemplo son las plantas y el reino animal. La especie es el grupo más grande y exclusivo. Consiste en organismos que son lo suficientemente similares para aparearse y producir descendientes fértiles. Las especies estrechamente relacionadas están agrupadas en un género, o sea que tiene ciertos niveles de organización y jerarquías. Entonces podemos ver acá la especie, el género, la familia, el orden, la clase, el filo y el reino, ¿sí? Si alguna pregunta me cuenta. ¿Qué tengo en común con una bacteria o con el modo del pan, con una vaca o con una rosa? O sea, nosotros somos de una especie diferente porque aunque todos estos son seres vivos, en el principio habían dicho que el reino mineral, pero el reino mineral no puede ser porque el reino mineral no tiene vida y tiene que ser seres vivos. Por eso el reino, el que nosotros nos enseñaron antes, que decían que el reino mineral salió de esta clasificación. Características de los seres vivos. Los seres vivos tenemos células, tenemos la homeostasis. La homeostasis es el entrelazamiento entre todos los órganos de un cuerpo para lograr la supervivencia. O sea que es como funciona nuestro cuerpo. Por ejemplo, el corazón está con las venas, pero también necesitamos del cerebro, bueno, en fin. Esto es la homeostasis y la reproducción. Dominios de la vida, dice que hay unos que son bacterias o la archea, bueno. Esto ya es por otras, lo que son como las características de cada cosa. Está el reino protista, el reino fungi o de los hongos, está el reino vegetal y está el reino animal. Aquí tenemos las características. Recuerden que esta información se las envío al final cuando termine la clase. Entonces aquí vemos pues más acerca de lo que son los hongos, lo que son los Homo sapiens, bueno, todas las características del reino animal. Vamos a entrar en lo que nosotros más nos importa. En el momento en que Dios crea al hombre, el reino de Dios. Y Génesis 1:26 nos dice,
Él se hizo Discúlpame, no se está entendiendo. Se cortó. ¿Se cortó? Bueno, regálame un segundito. Voy a desactivar mi cámara porque creo que es la cámara la que no me permite. Oh. Creo que me toca salirme de la sala. Ay, señor. ¿Todavía están viendo mi pantalla? Ah, sí. Ahora lo que Sí, no ya, sé es ya. cómo... Y ya se te ¿Pero escucha me mejor. escuchan? Ah, bueno. Sí, es que en ese momento sonó intercortado, pero ya. Sí, hermano. Ok. Ya se está escuchando bien. Ok, gracias. Cuando suene feo, me dicen, por favor. Entonces, nos dice que en el momento en que Dios, iba a mirar la Biblia, es Génesis 1:20, Génesis 1:26, creo, si no estoy mal, que nos dice que Dios estaba reunido el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y dice que entonces dijo Dios, 1:26, Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que Dios había puesto, lo iba a hacer a su imagen y conforme a su semejanza. Bueno, entonces tenemos que mirar unas cositas de lo importante que es esta situación. ¿Por qué? Porque el hombre, Dios lo hace en el reino de Dios. Las características que les dio fue la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿y cómo es Dios? Y si Dios es espíritu, pero ellos tienen un cuerpo, ¿sí? Dios está en todo lugar, pero no los hizo dioses, pero sí los hizo con características de Dios. Nos dio ojos, no porque Dios ve, nos dio boca porque Él habla, ¿sí? Nos dio, también nos hizo con las características espirituales de Dios. Por ejemplo, Dios es santo, hizo al hombre santo. Dios lo hizo inmortal porque Dios, aunque Dios es eterno y la eternidad no tiene principio ni tiene fin, pero al hombre lo hizo inmortal por cuanto tendría principio pero no tendría fin, no moriría. Dios lo hizo con una naturaleza divina que lo hace hijo de Dios, porque por ahí dice el dicho que hijo de tigre sale pintado, ¿no? Hermano, se le escucha un poquito entrecortado. Déjame, me retiro de la... Pero hermano, hermano Ricardo, qué pena, yo lo escucho bien. A lo mejor serán Yo también lo escucho bien, otro dispositivo, hermano. Ricardo. Entonces, ok. si es alguno que está fallando, pues revise, reinicie, vuelva y entre de nuevo, porque yo lo estoy escuchando a la perfección, hermano. Escuchando bien, hermano. Sí, te estamos escuchando bien, hermano Ricardo. No sé, Ok, ahí los listo, hermanos listo. están fallando el internet. Gracias, sí. Sí, de pronto puede ser la conexión como en ciertos momentos. Porque se me olvidó desactivar mi cámara, pero para salirme de la pantalla otra vez, bueno. Entonces, sigamos. Entonces, Dios nos dio, le dio al hombre, a Adán, lo hizo con esas características. Lo hizo en el reino de Dios, lo hizo con naturaleza divina, lo hizo con comunión con Dios, lo hizo verdaderamente libre, al hombre no lo esclavizaba nada, ¿sí? Entonces, esas características eran las que el hombre le dio Dios cuando lo creó, ¿sí? Sin embargo, en el momento en que Adán peca,
ahí se divide el reino animal porque en el momento en que el hombre peca, es degradado del reino de Dios al reino animal. Desde ese momento el reino animal pasa a ser reino animal racional y reino animal irracional. Solecita. Sol. Sí, señor, dime. Arriba a su merced encuentra un botoncito que dice grabar o abajo. No lo estoy viendo porque mi pantalla está completa. Por favor, colócalo a grabar. Porque Brandon se le cayó el internet. De grabar. No quise grabar. Sí. Grabar. ¿Listo? Sí. Sí está. Ok. Sí, ahí Ok, está. gracias. ¿Ya dice grabando? Sí, ahí dice grabación. Sí, señor. ¿Dice grabando? No, dice grabación. Por lo ¿Ya lo general, escucharon? hermano, sí, hermano Ricardo, por lo general cuando se está Señor. grabando en las demás pantallas sale el puntico rec, quiere decir que se está grabando ya y que puede eso seguir Es que que- ya eso. Ok, lo que pasa es que yo no lo puedo ver porque tengo pantalla completa, entonces ustedes me ven, pero yo no veo ni quién habla ni nada. Positivo, positivo. Ok, listo, gracias. Está bien. Bueno, entonces, en el momento en que Adán entonces peca, es degradado del reino de Dios, pierde la imagen y semejanza de Dios y es degradado al reino animal. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo convencimiento de pecado. ¿Qué fue lo que pasó? Pero por ahora lo importante es ver que el hombre pierde el reino de Dios y pasa al reino animal. Y tiene las características de un animal, por lo cual vive es en la carne y en los deseos de su carne. Por eso en Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Alguna pregunta? Bueno, desde el pecado de Adán, Dice, desde que el pecado de Adán todos nacemos con naturaleza pecaminosa y pertenecemos al reino animal. Pues la pregunta sería de que como Adán pecó y pasó a ser del reino animal, entonces todas las personas que han o hemos cometido pecado estamos en el reino animal. correcto, sí señor. A partir de ese momento, recordemos que cuando Dios le dijo al hombre, dice en el capítulo 1 de Génesis está la creación completa, dice que hizo hombre, mujer, les dijo que señorearan todas las cosas, que se multiplicaran, ¿sí? Y todos los hijos que nacieran tendrían las mismas características que Dios puso en Adán, y lógicamente como Eva fue tomada de la costilla de Adán, pues tenía las mismas características de Adán, o sea, era también una hija de Dios. Pero en el capítulo 2 ya empieza a desglosar todas las cosas y ve cómo fue el mandato, a quién se lo dio, cómo se lo dio, sí. Pero en el momento en que el hombre decide desobedecer a Dios, desde ese momento pasa al reino animal y de ahí en adelante todos los seres, todos los hijos y toda la humanidad, perdón, nace en el reino animal con una naturaleza pecaminosa, porque recordemos que Dios hizo al hombre con una naturaleza divina que lo hacía hijo de Dios, pero al desobedecer, su naturaleza divina la pierde y entra en su lugar una naturaleza pecaminosa que lo inclina a pecar y por eso vive en su carne, vive en los deseos de su carne. ¿Sí? Hermano, pero hay una diferencia en que nosotros venimos a ser animal, el hombre un animal, pero un animal racional. Sí, por eso les decía que el reino animal se dividió en dos, en reino animal racional
y reino animal irracional. ¿Sí? Racional. Desde el momento en que el hombre peca, el reino animal se divide en dos: reino animal racional e irracional. ¿Sí? Pero desde ese momento nosotros somos una especie más agregada al reino de Dios, una especie más dentro del reino animal. Desde el momento en que el hombre peca, somos una especie más dentro del reino animal. Actuamos y vivimos por instinto, por nuestros deseos, por lo que nos gusta, ¿sí? Por cómo nos enseñaron, por lo que vemos, por lo que oímos. Actuamos y vivimos en función de nosotros mismos, ¿sí? Vivimos en pro de saciar nuestras necesidades. Santiago 3:15 dice: porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Por cuanto se desobedeció, ya había sucedido algo en el reino de los cielos, el cual fue arrojado de allá, se convirtió en el enemigo, y también nosotros llegamos a tener esa naturaleza diabólica. Reino de Dios o reino de los cielos. El único hombre que no nació perteneciente al reino animal fue Jesús, ya que para su concepción no intervino ningún hombre. ¿Qué sucedió con esto? Dice la Biblia que, y la Biblia nos narra inclusive dentro de Génesis 3:15, y nos da la primera referencia acerca de Jesús. En Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer, de la semilla de la mujer, que son los óvulos. Decía que de esa simiente iba a nacer un hombre, ¿sí? Que acabaría con el pecado, y habla de Jesús. ¿Por qué es importante ver que Jesús no nació en el reino animal como todos los hombres? Porque Jesús era un hombre, pero no nació en el reino animal. ¿Por qué? Porque no lo engendró ningún hombre. Eso nos enseña, nos muestra que nosotros los varones somos los que transmitimos la naturaleza pecaminosa a nuestros hijos e hijas. Las mujeres no los transmiten. No quiero entrar muy profundamente en el tema, porque eso está en el convencimiento de pecado, pero lo que pasó fue que cuando Dios le dio la orden al hombre, esto está en Génesis 2:16 y 17, dice: Mas Jehová Dios mandó al hombre diciendo: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comes ciertamente morirás. Entonces, en el versículo 18 dice: y vio Dios que el hombre estaba solo. O sea, no es bueno que el hombre esté solo, y le pensó hacer ayuda idónea. O sea, en el momento en que el hombre recibe la orden, el hombre estaba solo. Y cuando vayamos al convencimiento de pecado, vamos a ver por qué hasta que el hombre no come, no fueron abiertos los ojos de ellos, ¿sí? Y por eso es que nosotros los varones transmitimos en nuestros hijos e hijas la naturaleza pecaminosa. Las mujeres no lo transmiten, porque si no, María se la había pasado a Jesús y no hubiese podido nacer Jesús en el reino de Dios. Y es por eso, en el convencimiento de pecado vamos a tocarlo profundamente, este tema. Entonces, Jesús nace así, y era necesario que naciese así, porque si lo hubiese engendrado un hombre, pues había nacido común y corriente como nosotros, con una naturaleza pecaminosa, había sido inclinado hacia el pecado y no nos había podido salvar. Y el que transmite el pecado es el hombre, ya que el mandamiento, bueno, aquí también fue dado a Adán, y Adán fue quien pecó. Generalmente nosotros, pues, de hecho, en el momento en que Adán peca, pues su naturaleza, porque como Eva fue tomada de él, pues le pasó también. Esto también perdió de inmediato el reino de Dios Eva,
porque venía del hombre. Si Dios la hubiese hecho del polvo de la tierra, como dijo Adán, las cosas serían diferentes. Pero ella fue tomada de la costilla de Adán, por eso decía que los dos eran uno, era carne de su carne, hueso de su hueso, y así nosotros también, por lo que somos engendrados por un hombre, nacimos así, y era necesario que Jesús no fuese engendrado por ningún hombre para que nos pudiera salvar. Dice Mateo, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, aquí habla de José, dice, dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? O sea, Jesús fue engendrado por Dios, concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. ¿Sí? Por eso él nace en el reino de Dios, y de hecho era el único, en la época de Jesús, era el único hombre perteneciente al reino de Dios. Los demás eran criaturas. Por eso cuando Jesús llegó, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, porque él vino. No sé si me haga entender. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Ahora que hay una pregunta. Yo tengo una. Dígame, Brandon. Bueno, como su merced dice que Adán fue formado del polvo y que Eva fue sacada una costilla de Adán, o sea, si Eva la hubiesen también formado del polvo, ¿sería otra especie? Pues digo, no sé. No otra especie. Hubiese tenido las características de una hija de Dios, aunque las tenía, pero porque fue sacada de Adán, que tenía eso, ¿sí? Tenía eso. Si ella hubiese sido hecha como hicieron Adán, muy posiblemente, aunque la Biblia no lo dice, este es mi pensamiento, muy posiblemente ella no hubiese perdido el reino de Dios, ella hubiese seguido en el reino de Dios, pero pues para concebir necesitaría tener a un hombre, pero muy posiblemente ya no hubiese perdido el reino de Dios. Pero como ella fue tomada de la costilla de Adán, en el momento en que Adán peca, pues también le pasó a ella, por eso dice en Génesis 3:6, dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Es porque fue tomada de Adán, porque venía del hombre, no, Dios no la hizo aparte. No sé si me hice entender, Brandon. Sí, señor, gracias. Okay. Hermano, yo tengo otra pregunta. Pregunta del día. Pero no sé. Tranquilo, mi hermano, pregunte. No sé qué tan. Bueno, ahí en el Génesis, cuando Dios crea a Adán, se dice en la religión hebrea filosófica que antes de Eva fue Lili. ¿Qué tan veracidad o qué tan verdad es esa historia sobre que primero fue Lili y después fue la rebeldía de la estrella de la mañana llamarse Lucifer, siendo que Lili era la preferida y por eso fue que comenzó a volverse malo con toda la humanidad? Sí, el mismo Lucifer. Si fue verdad que existió esa Lili antes de Eva o que eso es mitología o fue religión. Pues yo creo que es mitología, hermano, porque pues los primeros seres humanos fueron Adán y Eva. Fueron los primeros. Y lo otro, pues, no lo dice la Biblia, hermano Luis, por eso no me atrevería a decirle, o sea, le puedo decir que el primer hombre y la primera mujer fue Eva, pero yo no conocía la historia de Lili afanador nomás, pero de esto no lo había escuchado, hermano. Pero según la Biblia, el primer hombre fue Adán y la primera mujer fue Eva. Eso es lo que tengo entendido. No sé si de pronto ahora más tarde me manda el link y yo leo acerca de eso, pero
Pero aquí como nos referimos, nos basamos únicamente en las escrituras, pues entonces en la escritura dice que fue el primer hombre Adán y además dice fue el primer hombre Adán, alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. Sí, el primer hombre fue Adán, la primera mujer fue Eva, según las escrituras. Mire lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? No te escucho bien. ¿Sí, buenas? Bueno, mientras que organizamos la idea entonces. Vamos a ver entonces las diferencias entre el reino animal, un hombre del reino animal y un hombre del reino de Dios. ¿Sí? Vamos a ver diferencias y nosotros por eso la pregunta que estaba antes, ¿a qué reino pertenezco y a qué reino quisiera pertenecer? Porque recordemos que esto es una decisión. Esto es una decisión. Nosotros podemos, si queremos, podemos seguir perteneciendo al reino animal. Lógicamente, pues tendremos unas consecuencias, igual que si pertenecemos al reino de Dios, también tendremos unas consecuencias, unas sean buenas y otras sean malas. Pero la decisión es absolutamente de cada persona. Entonces, las características son en cuerpo del reino animal, del reino animal que tiene un cuerpo animal. Dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que esta carnecita que tenemos nosotros es animal. Animal, porque tenemos un cuerpo. Que en los nacidos de nuevo, este cuerpo sigue siendo el mismo, pero en el momento del arrebatamiento o en el momento en que nosotros muramos, recordemos que todos vamos a resucitar, unos para salvación y otros para condenación perpetua, dice en la Biblia en Daniel 12. Dice que en un día este cuerpo de nosotros, los nacidos de nuevo, será glorificado y tendremos un cuerpo como el que Jesús resucitó. Igual al de Jesús. Ya resucitado, igual a Jesús, ¿sí? Por eso dice que se siembra cuerpo animal, refiriéndose a la tumba, y resucitará cuerpo espiritual. El día del arrebatamiento, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, según lo que dice Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Dice que seremos transformados los que estemos vivos físicamente, ¿sí? Seremos transformados. Y los que murieron en Cristo, los nacidos de nuevo que murieron en Cristo o que duermen en Cristo, ¿sí? Serán resucitados con un cuerpo igual con el que resucitó Jesús. O sea, tenemos un cuerpo. En sabiduría en el reino animal tenemos que es terrenal, animal y diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, hacemos lo que a nosotros nos parece, nosotros tenemos y lo que Dios nos deja y nos permite también es decidir, porque tenemos una voluntad, y al tener una voluntad nosotros tenemos ese libre poder de elección, nosotros elegimos, ¿sí? Pero como tenemos una naturaleza que nos incita, nos lleva, nos hace pecar, no, es más, nos gusta, nos produce placer, porque es algo que está en nosotros, ¿sí? Entonces, por eso también la sabiduría que tiene el hombre en el reino animal es animal, terrenal y diabólica. Pensamos en nosotros, somos egoístas, buscamos lo de nosotros, sentimos envidia, rabia, celos. Esa es la sabiduría que se tiene en el reino animal. En el reino de Dios, la sabiduría viene de lo alto. Podemos entender, obedecer, guardar las escrituras, podemos glorificar el nombre de Dios. Dios nos da inteligencia para hacer nuevas cosas, Dios
la del reino de los cielos, la sabiduría del reino de Dios viene de lo alto. Dios inclusive abre nuestro entendimiento, nos da inteligencia. No quiere decir que el hombre en el reino animal no tenga inteligencia, también la tiene. De hecho, podemos ver la ciencia como ha aumentado y todas las cosas, pero la sabiduría y la inteligencia, el principio de la sabiduría y de la inteligencia es el temor a Dios. Cuando viene esta sabiduría, nosotros podemos tener comunión con Dios, podemos respetarlo, podemos tener a Dios en nuestro corazón y tenemos una nueva sabiduría. En cuanto a la naturaleza, es una naturaleza en el reino animal de ira, es carnal. ¿Por qué? Porque pues nosotros teníamos a partir de que Adán peca y pues nosotros teníamos algo que estábamos separados de Dios, nosotros nacimos muertos espiritualmente, tenemos vida física, pero muertos espiritualmente. Por eso Jesús, cuando un muchacho le dijo, te seguiré, pero déjame primero enterrar a mis padres y a mi padre, y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús. ¿Sí? Porque había algo, nosotros separados de Dios para ira y nuestra naturaleza es carnal. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nuestra naturaleza, la naturaleza pecaminosa nos inclina a hacer las cosas que nosotros hemos aprendido y que nos gusta, por las cuales sentimos placer, por las cuales hay gente que siente placer matando. Entonces, eso es la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, igual que todas las personas del mundo que son engendrados por un hombre y nacemos con esa naturaleza. Cuando tenemos naturaleza divina, cuando nacemos de nuevo, ya tenemos una nueva naturaleza. ¿Sí? Tenemos nuevamente la naturaleza de Dios. Vuelve nuevamente al concepto del hombre de hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí nos muestra que Dios nos ha dado grandísimas promesas y una de ellas es Jesús, que ya se cumplió, que ya vino, ¿sí? Que ya hizo, para que nosotros llegásemos a ser hechos hijos de Dios, o sea, y ser participantes de la misma naturaleza de Dios, ¿sí? Tener esa naturaleza de Dios. Aquí, en esta última parte que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es cuando entra a jugar el convencimiento de pecado para que nosotros podamos huir porque es una decisión, nosotros podamos huir de esa corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. La concupiscencia son deseos carnales pecaminosos, o sea, la naturaleza vieja. Debemos huir, ¿sí? Nosotros en eso debemos hacer una parte y Dios hace el resto. En la mente, en cuanto al reino animal, es carnal. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles y entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nosotros con una mente carnal, pues, hacemos lo que nos gusta. Más adelante vamos a ver cuáles son esas cosas que nosotros nos gusta hacer, ¿sí? Que las tenemos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta por qué. Pero nosotros con una mente reprobada, primero que todo, actuamos como pensamos, como queremos, como sentimos, ¿sí?
muchas veces no nos importa nada, no hay a quien rendirle cuentas. Vemos rebeldía de los hijos contra los padres, vemos todas estas cosas porque está en nuestra mente. En la mente tenemos la mente de Cristo. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. O sea, ya nosotros no pensamos solamente en el bienestar de acá, sino pensamos ya en las cosas celestiales, en lo que así nosotros podemos entender que nosotros somos pasajeros en esta vida y que un día vamos a partir de acá y vamos a ir al sitio que realmente Dios preparó para nosotros al enviar a Jesús, y Jesús fue a prepararlo, ¿sí? Y tenemos esos pensamientos, los anhelamos, deseamos que esa situación suceda, pero también es muy importante saber que nosotros tenemos esa gran comisión de que otras personas puedan llegar. Entonces ya nuestra mente tenemos los mismos pensamientos de Jesús, que Jesús vino para dar vida en abundancia y vida eterna. Que a través de Jesús nosotros podemos darlo a conocer y el Señor hace la obra. Ya nuestros pensamientos son para bien con todas las personas. Podemos empezar a interceder y podemos empezar a pedirle a Dios, Señor, por favor, salva a estas personas, porque ya pensamos diferente. En cuanto a la esencia, porque los que son de la carne, el reino animal en la carne, la esencia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esto en cuanto a la esencia. Ya vamos a ver qué son esas ocupar de las cosas de la carne. En cuanto a la esencia del reino de Dios, es espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Sí? Cualquiera que esté buscando, ay, no, pero qué aburrido esa vaina. Entonces, ¿para qué se meten en esa vaina? Nos dicen que somos locos, que somos fanáticos, que somos no sé cómo, que bueno, etcétera. ¿Sí? Pero en el reino de Dios nosotros vemos las cosas diferentes. ¿Por qué el hombre natural no las puede entender? Porque son locura, y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, la persona con vida espiritual, a eso es lo que se refiere, que nosotros la esencia es que tenemos vida espiritual. Al recibir a Jesús, al nacer de nuevo, tenemos vida espiritual, ¿sí? Y las cosas las juzgamos sin juzgar a nadie. O sea, miramos, estamos pensando solamente en la necesidad de que las personas nazcan de nuevo. Podemos entender cuando una persona falla, podemos darnos cuenta cuando una persona peca y entendemos que está pues actuando en su carne, que aún está en el reino animal, que necesita escapar de esa situación. Eso nos lleva a tratar a enseñar, a darles a conocer a Jesús. Recordemos que en todas estas cosas nosotros abrimos nuestra boca, Dios la llena, y Dios sabe lo que nosotros debemos decir y hablarle, y hay palabras que le llegan a esa persona, ¿sí? Pero importantísimo esto también de vivir en el espíritu, de tener la esencia que sea espiritual, es que oramos, intercedemos, clamamos por Dios, primeramente por nuestras familias, por nuestros familiares, por nuestro papá, mamá, hijos, lo que sea, pidiendo para que Dios salve también a esas personas. En cuanto a la conducta, en el reino animal es egoísta, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, cada persona es egoísta porque está en su esencia, está en su naturaleza, mientras que en el reino de Dios la conducta es basada en el amor. ¿Sí? Dice, amados, amemos los unos a los otros, porque Él es amor, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí?
el amor realmente, el amor de Dios no es que sea un sentimiento, y por eso muchas veces nosotros escuchamos que no es que yo ya no quiero a esa persona, yo ya no siento. No, el amor de Dios es nosotros al estar en el reino de Dios, el amor es diferente, ¿sí? Porque no buscamos lo de nosotros, sino buscamos el bienestar de otros, buscamos que las personas nazcan de nuevo, nos amamos los unos a los otros, ¿sí? Entonces, en conducta, una es egoísta y en el reino de Dios es basada en el amor. En cuanto a la alimentación, pues en el reino animal dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, nosotros en cuanto a la alimentación en el reino animal, atesoramos para nosotros, buscamos es para nosotros, ¿sí? Estamos ahí y nos jactamos de lo que conseguimos, ¿sí? Muchas veces no le damos la gloria a Dios por los alimentos, sino que, no, es que yo trabajo, pues yo como, yo tal cosa, ¿sí? Y nos jactamos nosotros. En cuanto a la alimentación, nuestro mayor alimento es la palabra de Dios, ¿sí? Jesús les dijo, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien que comer? Miremos que aún aquí, mire, si nosotros miramos este versículo, miramos que los discípulos pensaban con su mente carnal, ¿sí? Pensaban en la alimentación de llenar el vientre, ¿sí? Dice que alguien le habrá traído de comer, pero Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También es importante ver esta situación. Recordemos que aquí los discípulos, cuando le hicieron esta pregunta a Jesús, ellos no habían podido nacer de nuevo aún, aunque estaban con Jesús, pero no podían nacer de nuevo. ¿Por qué no podían? Porque Jesús no había muerto aún. Y recordemos que la paga del pecado es muerte. Jesús tenía que morir, por eso ellos no habían podido nacer de nuevo. Hasta que Jesús resucita, es que ya las personas podemos nacer de nuevo. Antes no se podía. La misión del reino animal. No hay misión. No hay misión. ¿Sí? Y he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebemos porque mañana moriremos. O sea, aquí hagamos lo que nos gusta, no hay una misión específica. ¿Por qué? Porque un día moriremos y entonces la gente pues aquí busca sí su universidad y todo, y que eso está bien, pero no hay una misión sino solamente para esta vida. Aquí nomás, esa es la misión. Vivir, comer, vivir, pasarla bien. Esa es la misión en el reino de Dios. En el reino de Dios, predicar el evangelio es la misión. Predicar el evangelio de Jesús, darlo a conocer. Y le digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda Pero no se criatura. escuchaba bien. Señor. No se escuchaba bien. Bueno, ¿ya me escucha bien? Sí, sí. Ok, gracias. Entonces, la misión de nosotros, predicar el evangelio, darlo a conocer, que se cumpla lo que dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Esa es la misión de nosotros, predicar el evangelio, llevar personas a que conozcan a Jesús para salvación, a que conozcan al Padre para salvación, que tengan una relación con Dios, con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conocer a la persona de Jesús, al hombre Jesús. En cuanto a la conciencia en el reino animal es corrompida. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué? Por causa de la naturaleza. Por causa de la naturaleza tenemos una mente corrompida. O sea,
no hay nada puro, o sea, no hay nada bueno en nosotros, nada. Cuando estamos en el reino de Dios ya es purificado, purificado. Dice, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa agua pura es la sangre de Jesús. Recordemos. ¿Sí? Es muy importante, muy importante. Todo esto que le estamos hablando es para que cuando entremos en el convencimiento de pecado nosotros miremos de dónde debemos huir y qué debemos hacer. En el reino animal, ¿por qué se vive? Se vive por los instintos, ¿sí? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso Jesús dijo, muchos procurarán, y de pronto están en iglesias, de pronto están en congregaciones, levantan sus manos, cantan, ¿sí? Digamos, alaban a Dios, pero si su naturaleza no ha sido erradicada, sigue viviendo por los instintos. Por eso vemos muchas personas que en las iglesias, de pronto los que asistían o los que asistimos a iglesias, pero podemos ver que las personas en las iglesias son unas, pero de pronto en la calle vemos malos comportamientos o vemos situaciones en la casa, porque es que realmente en la casa es donde se sabe cómo somos. Allá sí nos conocen cómo somos, y por eso muchos hijos de pronto pudieron estar apartados por estas situaciones, ¿sí? Pero mire, viene a la iglesia y viene aquí a alegar, a pelear, a gritar, ¿sí? Porque vive por instintos, porque aún pertenece al reino animal. Mientras que en el reino de Dios nosotros vivimos por fe. Vivimos por la fe, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivirá. Nosotros ya en el reino de Dios vivimos por fe. Le creemos a Dios. Sabemos que Él nos responde y que en Él estamos confiados y seguros. En cuanto a los deseos de la carne, en cuanto a los deseos en el reino animal, son los deseos del mundo. Todo el trabajo del hombre es para su boca, para saciarse. Y con todo esto, su deseo no se sacia. Por eso vemos mucha gente que tiene, pero quiere más, porque esos son sus deseos. Pero en el reino de Dios, el hacer el bien el deseo es hacer el bien, y el mejor bien que nosotros podemos hacer es dar a conocer el evangelio y agradar a Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. El hacer el bien y el agradar a Dios. Ese es el objetivo ya en el reino de Dios, hacer el bien, el agradar a Dios. ¿Cómo puedo cambiar de reino? La única forma para poder pertenecer a un reino es cumplir con sus características desde el momento del nacimiento. Como nosotros ya hemos nacido en el reino animal y tenemos naturaleza pecaminosa, la única manera de pertenecer al reino de Dios es naciendo de nuevo. Por eso este curso se llama Primero lo Primero. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Qué no es nacer de nuevo? Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Alguna pregunta? Bueno, dice aquí, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. No puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? E hizo la pregunta del millón. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, o respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, el reino animal, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, el reino de Dios, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea que para que nosotros podamos cambiar de reino, la única forma es naciendo de nuevo. No hay otra forma. No hay otra forma. Veamos que Brandon, Sofi, venga que me descuadró. Brandon, ¿tú puedes apagar el micrófono, por favor? Lo estaba escuchando, usted lo que lo me lo. Entonces, la única forma de pasar del reino animal al que el hombre fue degradado por causa del pecado, la única forma es naciendo de nuevo para pertenecer al reino de Dios y tener la imagen y semejanza de Dios. La imagen, tener las mismas características que fueron con las que nació Jesús y permanecer en ellas. La única forma es naciendo de nuevo. Si nosotros vemos la vida de Jesús y empezamos a mirar la vida de Jesús, dice que el niño crecía en estatura y en sabiduría para con Dios y para con los hombres, que el niño hacía tal cosa, y eso es, así como Jesús nació y él empezó, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él no traía la inclinación a pecar, pero fue tentado en todo, ¿sí? Pero él dependía absolutamente de Dios. Por eso nosotros como nacidos de nuevo debemos aprender de Jesús a depender absolutamente de Dios para no caer en tentación, para no pecar. ¿Por qué? Porque mire que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó, porque dependía absolutamente de Dios. No se confiaba en sus propias fuerzas. Nada, no, yo tengo naturaleza divina, estos manes pueden venir y nada, no. Él dependía de Dios, oraba, ayunaba, pedía protección. Por eso él cuando le pidieron que les enseñara a orar, él dijo, cuando oréis decid Padre nuestro, y recordemos lo de la enseñanza de la oración, que todo es una acción de pedir, de pedir. Y Solecita me está rayando la... ¿Y ahora cómo le borro? Bueno. Solecita no la borro. Primer nacimiento, venga, si es este. Resaltar el texto. No, pues tampoco es. Hermano, si gusta, ciérralo de nuevo y no le vaya a dar guardar cambios. Y vuelve y lo abre. Él tiene un marcador donde lo deja su merced en la última página. Pero no sé, mi Brandillón, cómo es acá esta vaina. No. Porque es que me toca Ciérralo por ahorita. toca, Ok. No, sí, ya le entiendo. sí, me tocaría salirme de todo.
Qué pena, hermano. Yo fui la que hice el mal ahí. Qué pena. Sí, señor. Yo sí la vi que era su merced. Porque aquí me pareció el sol pulido está haciendo rayas. Ay, qué pena. No era yo bregando a entrar por este lado y no podía. Perdóneme. Tranquila, tranquila. Bueno, espere que ahora me pasé hartísimo. Bueno, sigamos. Entonces, primer nacimiento. O sea, para nacer de la carne, ¿qué pasa? Dice, el papá engendra. Dice, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra, sabio se gozará en él. Nosotros todos fuimos engendrados por un hombre. La mamá concibe. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años habrá de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces vemos que para el primer nacimiento necesitamos un papá y una mamá. Para nacer de nuevo, necesitamos ser engendrados por Dios. Pues eso es lo que yo decía el otro día, cuando el apóstol Pablo dijo que nosotros éramos adoptados. No, nosotros no podemos ser adoptados. Nosotros debemos ser engendrados, así como lo dice en Juan, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, como es el primer nacimiento, sino de Dios. Solicita no se pase con el mouse ahí, porque si no me va a seguir haciendo manchitas. Sí, sino de Dios, de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Debemos de ser engendrados por Dios, el único que engendra hijos para el reino de los cielos o para el reino de Dios es Dios, no hay otro. Muchas veces nosotros escuchamos en las congregaciones que nos dicen, no, es que yo soy el papá o yo soy la mamá espiritual de no sé. No. El único que engendra hijos para el reino de los cielos es Dios. Nosotros solamente hacemos es el mandado, llevar el ministerio de la reconciliación. Ahora, para el primer nacimiento debe haber una relación sexual. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso está en Génesis 2:24. En Génesis 38:5 dice, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesit cuando lo dio a luz. También vemos otro ejemplo que es muy importante, cuando Adán peca, ya después le nació Caín, después le nació Abel, Caín mató a Abel, y dice después que dice, y conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo que se llamó Set, el cual era a imagen y semejanza de Adán. Ya no era imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Adán. Ahí en el primer nacimiento hay una fecundación. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Y dice, he aquí, mire acá en el Salmo 51, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, para el primer nacimiento hay una relación sexual. Para el segundo nacimiento, debemos tener una relación personal con Jesús. ¿Y cómo es esa relación personal? Conocerlo conforme a las Escrituras. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. O sea que para nacer de nuevo, una relación, nacer de la carne, una relación sexual, para nacer de nuevo, una relación con Jesús, conociéndolo conforme a las Escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Para el primer nacimiento, gestación, 9 meses. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. O sea, hay gestación. También miramos que dice que nace un ser vivo, ¿sí? Por eso en los certificados de nacimiento dice, nacido vivo, ¿sí? Dice, cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Aquí nos habla acerca de cuando Rebeca iba a tener sus 2 hijos de Isaac, cuando nació Esaú y Jacob. Dice, he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al carcañal de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Sí? O sea, nacieron de la carne. Para nacer de nuevo, dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es lo que sucede para nacer de nuevo? Que Dios nos da un corazón nuevo. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Porque el que estaba, recordemos que estaba muerto. Espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, hablando del Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Para el primer nacimiento es un hombre carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Es una persona animal racional, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Tiene un cuerpo pecaminoso carnal, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí nos habla de que para nacer de nuevo, pues nos es necesario que sea echado el cuerpo pecaminoso, o sea, la naturaleza pecaminosa, es quitada de nosotros. Por ahí habla de la circuncisión, o sea, es cortada esa naturaleza, echada afuera y nos dan un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Para nacer de una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, es otro. Sí, el viejo ahora somos una nueva criatura y nacimos de nuevo, empezamos a aprender, a conocer, a buscar, a indagar. La palabra la podemos leer y la entendemos, buscamos, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí están las citas bíblicas. Recuerden que el material se lo envío al terminar la clase. Del primer nacimiento está muerto en vida, tiene vida física, pero está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso lo heredó eso lo heredé de mi papá, y mi papá lo heredó de mi abuelo, y mi abuelo de mi bisabuelo, hasta llegar a don Adán. ¿Sí? Estamos muertos espiritualmente, aunque tengamos vida física. Y mientras tengamos vida física, tenemos esperanza de salvación. Ya después de muerto, prácticamente ya no hay nada que hacer. ¿Sí, señor? Nos heredaron una enfermedad terminal. Correcto. Y es una pandemia más grande que el COVID.
Correcto, y tenemos fecha de vencimiento. Todos tenemos fecha de vencimiento, recordemos. Todos nacimos, un día vamos a fallecer y ese día yo creo que es el más importante de nuestras vidas, porque ese día se define a dónde vamos a pasar la eternidad o la perpetuidad. Porque en la eternidad no va a correr el tiempo, pero en la perpetuidad sí, para los que se pierden. Por eso dice que la condenación es perpetua. Van a haber días. Bueno, eso cuando veamos con vencimiento de juicio, ahí lo vamos a ver. Para el hombre natural, el primer nacimiento está en tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué está en tinieblas? Porque nació espiritualmente muerto. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Recordemos que cuando Adán, bueno, no lo hemos visto, pero cuando Adán peca, lo primero que hace es esconderse. Dice, oí la voz de Dios en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Aquí la luz vino al mundo, que es Jesús, pero los hombres no se acercan a Jesús porque sus obras son malas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? O sea, vive en tinieblas. ¿Por qué? Porque nacemos espiritualmente muertos y estamos muertos en vida. Así como dice acá en el Romanos 5:12, dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Todos, a partir del momento en que Adán peca, pues recordemos que Dios lo hizo inmortal, pero ahí en el momento pierde la inmortalidad y empieza a morir, empieza a correr el tiempo para su fecha de vencimiento. Y aunque en esa época dice que después de que pecó, dice que vivió 930 años, pero no hay una evidencia de un arrepentimiento de Adán, ni tampoco de Eva. No hay una evidencia en la Biblia, ¿sí? Pero ellos estaban muertos espiritualmente y nunca pidieron perdón, a pesar de que lo primero que hizo Dios después de que pecó fue darles la promesa de salvación en Génesis 3:15. Pero ellos no, de hecho, desde el momento que han pecado hasta pasaron 230 años, ellos se olvidaron de Dios hasta que no vino otra vez a invocar el nombre de Dios. Pero pasaron 230 años. ¿Sí? El que nace de nuevo está vivo. ¿Por qué? Porque tiene vida espiritual. No va a morir. Se le muere el cuerpo, pero un día será resucitado, pero de una va a la presencia del Señor. El otro ya queda separado de Dios por siempre, a una condenación perpetua. ¿Sí? Dice, está vivo, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, hablando de Jesús, perdonándoos todos los pecados, gracias a Jesús, fueron anulados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, libro de las obras, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. El que nace de nuevo ya no está en tinieblas, está en luz. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. ¿Sí? Es a través de la sangre de Jesús que nos limpian de todo pecado. En el primer nacimiento se es esclavo.
¿De qué? Del mundo, de las pasiones, de la naturaleza, de los afanes de la vida, del pecado, dice. Dice, del mundo, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengo una pregunta. Pregunta. A ver, de los dos hijos que pues dice la Biblia, o sea, de Adán y Eva, Caín y Abel, ¿quién de ellos dos sí fueron salvos? Abel. Abel fue salvo, porque mira lo que dice, la Biblia, dice lo siguiente. Bueno, espera, voy a parafrasear, ¿no? Dice que trajo a Abel ofrenda a Dios y vio Dios a Abel y su ofrenda y se agradó de la ofrenda de Abel. Pero también dice que Caín trajo ofrenda de lo mejor de la tierra, ¿sí? Le trajo a Dios, pero Dios no le gustó la ofrenda no le gustó la ofrenda de Caín, no le gustó, o sea, lo busco un momentico donde está. ¿Por qué no le gustó? ¿Cómo? No le agradó. ¿Por qué no le agradó? ¿Por qué no le agradó? Porque lo primero que mira Dios es el corazón, ¿sí? Y dice que vio a Caín y su ofrenda, ¿sí? Bueno, acá está en el capítulo 4, dice el 3, aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque Dios lo primero que mira es el corazón de las personas. Sí, aunque trajo ofrenda, no se la trajo. Las obras de Caín eran malas. Y por ahí más adelante dice que las obras de Caín eran malas. Por eso Dios no veía la ofrenda de Caín, no la vio buena. Y eso lo llevó a matar a su hermano. Y entonces se puede decir que ¿Sí? Abel es el primer salvo. Es el primer salvo, sí, señora. Aunque él estaba cuando veamos con vencimiento de juicio, él estaba en un sitio que se llama Seno de Abraham, que también estaba en el Hades. O sea, ¿cómo te explico en este momento? Después de la muerte había dos sitios. Para las personas que eran salvos, no iban al cielo, sino iban al seno de Abraham o el paraíso, como dijo Jesús, y los otros iban al Hades, que es un lugar de tormentos, y los dos estaban en el mismo sitio, pero solamente los dividía un abismo del cual ellos ni los unos podían pasar de un lado, ni los otros podían pasar al otro. O sea, en el uno estaba en tormentos y en el otro estaban siendo consolados. Se llama el seno de Abraham. Por eso cuando Jesús le dijo, cuando el ladrón en la cruz, uno le dijo, bueno, si tú eres el Cristo, baja de ahí y sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo, no temes tú a Dios estando en la misma condición. Verdaderamente nosotros recibimos el castigo por lo que hicimos, pero este no ha hecho nada. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús iba a estar en el Hades. Ese ladrón de la cruz que creyó en Jesús, él iba a ver a Jesús siendo atormentado en el Hades, pero él iba a estar al otro lado, siendo consolado, esperando que Jesús, Dios, lo resucitara. Sí, no sé si me hice entender, Eric. Sí, Hermanito. Señor. Sí, hermano. Señor. ¿Me permite ampliar un poquito más la respuesta también para decirle a Catalina? En Mateo capítulo 23, versículos del 34 al 36, Jesús también habló de Abel. ¿Me escuchan?
¿Tienes la cámara prendida? Apaga la cámara. Sí, es que dice, Ahora sí. por tanto, de Jesús también habló de Abel. Ajá. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo es sobre esta generación. O sea, Jesús decía que Abel era justo. Ajá, y por consiguiente era Hermano, salvo. ¿nos Estaba repite la esperando. cita, perdón? ¿Me hace el favor, hermano Orlando? ¿El favor me repite la cita? ¿Qué cita es? Ah, sí, su merced está escrita en el chat, es Mateo capítulo 23, versículos del 34 al 36. Ok, gracias. Gracias, Brandon. Gracias por el aporte. Listo. Erika, no sé si quedó resuelta la pregunta. Catalina, no Erika. Ah, es que no veo quién me habla. Catalina. Entonces, sí quedó la pregunta resuelta. Sí, quedó. Pues yo quería saber quién fue el primer salvo y pues ya sé. Oh, gracias. Ok, bueno, gracias a Dios. Listo. En cuanto a las pasiones, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, si las pasiones que había entre nosotros, por ejemplo, una de las pasiones que más lleva a pecar la gente, el adulterio, la fornicación, ¿sí? Entonces, ellas obraban en nuestra mente, a pesar de que estaban en la ley, pero como nosotros andábamos por nuestras pasiones, pues íbamos en contra de la ley de Dios. ¿Sí? Pastor, no se escucha. Ese es, No se entiende. No se le escucha, hermano Ricardo. No se le escucha, nada. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí. Sí, ya, ahora sí, ya está bien. Ok, o sea, hablamos de las pasiones, que mientras estábamos en las pasiones de la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, o sea, la ley nos mostraba lo que no se debía hacer, ¿sí? Pero como estábamos en nuestras pasiones, pues íbamos en contra de la ley, y por eso nuestros miembros llevaban fruto para muerte perpetua, porque ya una persona que anda por medio de sus pasiones, recordemos, está muerto espiritualmente. Por naturaleza. También en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, nosotros por la naturaleza pecaminosa, pues éramos esclavos, o la persona que no nació, no, esclavos del pecado, practica el pecado, le gusta el pecado, ¿sí? También otra cosa que nos hace esclavos son los afanes de la vida, ¿sí? Dice, la que cayó entre espinos, hoy hablando de la parábola del sembrador, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay muchas personas que han escuchado el evangelio, pero no cae, esa semilla no cae en buena tierra. Ricardo, no se escucha, está fallando el internet. Ay, santo Dios. Volvió de nuevo. ¿Ya? Ya, ahora sí. Listo. Y también estábamos esclavos por el pecado, Recordemos, bueno, aquí entra una definición bien grande. Una cosa es definir pecado y otra cosa
Una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Porque pecado realmente es la naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacimos. Porque puede haber mucha gente en las iglesias que hayan nacido de agua, pero no nacieron de espíritu. Y esa persona se pierde. Y podemos decir que es un santo. ¿Por qué? Porque pecado sí es la naturaleza pecaminosa. Sí, y el fruto es lo que produce esa naturaleza pecaminosa. Pastor, no se El escucha fruto, bien. las groserías, las mentiras, los... Ay, Dios mío, ¿y yo qué hago? A veces el internet, hermano Ricardo. Bueno, pero yo sí me escucho muy bien. ¿Hasta dónde Ya me han... volvió, ya está. Bueno, en el nacido de nuevo es verdaderamente libre. Recordemos lo que nos dice en Juan 8:36. Y es más como en el 34, 33 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde está la verdad? En la Biblia. Y aquí en el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una cosa es conocer la verdad y estar perdidos. Y otra cosa es conocer a Jesús y conocer a Dios y nacer de nuevo para ser verdaderamente libres. ¿Sí? Una cosa es una y otra cosa es otra. Yo necesito, para nacer de nuevo, al nacer de nuevo, yo soy verdaderamente libre. Antes, por la palabra de Dios, yo puedo ser libre, porque la palabra de Dios es verdad, pero no me salva. El que me salva es Jesús, que es el Evangelio. Y al conocer a Jesús, soy verdaderamente libre. De pronto, si mantienes la cámara cerrada, no tengas tanta interferencia en el sonido, porque si se ha perdido mucha información. Sí, me va a tocar salirme. Y volver a compartirla. Voy a quitar mi cámara. Eso. Y ahora vuelvo y comparto. Ahora compartir. Sí, pero la página, ya no sale la página porque no es que la batería sigue funcionando. Bueno, ese fue el problema que me tocó salirme. ¿Qué es lo que llega? Ah, no. Bueno, ya casi llego. Ahora yo le voy a decir, ¿no? Listo, vamos a ver si me deja. ¿Listos? ¿Ya volvimos? Sí, ahora sí, está bueno. Bueno, entonces, ¿ya ven mi pantalla? Sí. Sí, señor. Ya está en su pantalla. Ok. Y ya quitamos los rayitos. Sí, señor. Listo. Sí. Ya. Entonces, primer nacimiento, separado de Dios.
estamos separados de Dios, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos hace estar separados de la gloria de Dios? La naturaleza pecaminosa es la que nos hace estar separados de Dios, ¿sí? Cuando nacemos de nuevo, está en la potestad de Dios, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está en la potestad de Dios, ¿sí? Y Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado. Si nosotros clamamos a Dios, Dios nos escucha y podemos pedir que nos regale ese nuevo nacimiento. Una persona nacida de nuevo, ya Dios escucha. Una persona que se arrepiente, Dios lo escucha y le da esa naturaleza nueva, ese nuevo nacimiento, esa naturaleza divina, que es y se recibe por fe. En Hechos 2, eso está en Hechos 2, 26, 18. Y dice en Colosenses 1, 12, 13, dice, y con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Eso se refiere a la naturaleza divina, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Recordemos en qué reino está Jesús, en el reino de Dios, ¿sí? Con las características del Hijo de Dios. En el primer nacimiento somos hijos del diablo, infortunadamente, pero así es. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire que cuando dice que somos homicidas, muchas veces no solamente es coger un arma y matar a alguien. Muchas veces con nuestras palabras herimos y matamos. Con nuestras palabras causamos daños tremendos, ¿sí? Por eso hay personas, por eso vienen los odios, los resentimientos, las amarguras, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque por causa de la naturaleza, que es de la misma naturaleza cuando el enemigo se rebeló contra Dios en el cielo, asimismo nosotros traemos esa naturaleza y hacemos cosas malas. Cuando nacemos de nuevo, somos hijos de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, creo que nos tocó parar acá por causa de que todavía nos falta. No sé si les parece bien. Voy a enviarles hoy esta información al grupo y la próxima semana para que la vayan leyendo y vayan teniendo la información. Entonces la voy a enviar al grupo ahorita. La leen, la escudriñan, la buscan y con eso pues podemos interactuar más en la próxima semana. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, ok, listo. Entonces, pues le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Espero que pues nos toca orar mucho por el internet, que no nos falle tanto y poder recibir bien las clases. Si hay alguna pregunta, por favor, tengámosla pendiente y la hacemos. ¿Listo? Entonces, vamos a orar y le damos gracias a Dios por este tiempo. Manita Sol, ¿me ayudas con la oración final? Amén. Gracias, Dios te bendiga.
Oremos, amado Dios, bendito y soberano eres tú, Dios omnipotente y celestial, Padre de la gloria. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor, Dios mío, Padre Santo. Te pedimos que en el nombre de Jesús haya quedado escrita en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros lo que hemos escuchado, esta preciosa palabra, soberano Dios. Ayúdanos, Padre, a ponerla por obra y gracias por nuestro hermano Ricardo y por todos aquellos hermanos que están, Señor, poniendo atención, Padre Santo. Bendícelos, Padre amado, y seas tú ayudándonos, Señor, para que este mensaje llegue a muchas personas que necesitan ser salvas en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a ser vasos útiles a tu presencia, para que seas tú, Dios mío, por medio de cada hermano, llevando este mensaje glorioso, Padre Santo, para que las almas sean salvas, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén, gracias. Amén, gracias. Amén, Dios les bendiga. Una feliz semana, que el Señor los bendiga grandemente, que no les haga falta ningún bien, que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude en todas las cosas. Recuerden, tenemos oración a las 5 de la mañana todos los días. Si necesitan oración, envíen al grupo, que nosotros estamos orando. Dios está glorificando en una forma sorprendente y maravillosa. Entonces, Dios los bendiga y Dios los guarde. Muchas gracias por asistir. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bendición. Un abrazo a todos. Bendiciones. Feliz tarde, Dios les bendiga. Amén, amén a todos. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.